Bueno, cordial saludo para todos. Venimos de escuchar The Mystic Voice of a Violin por Paulina Derbez, un fragmento, y al final de esta conversación tendremos la oportunidad de escucharlo por completa la presentación. Pues un gusto tener a Paulina Derbez, mexicana, violinista, autora, más de 10 años viviendo en Canadá, en Toronto específicamente, y bueno, pues ya nos contará los detalles de toda su trayectoria. Bienvenida y bienvenida, Mariana, en nuestro segundo programa de Huellas. Muchas gracias, Julián, y gracias a la UNAM Canadá también por este espacio en colaboración con Huellas en la Música, y como ya lo menciona Julián, en esta segunda charla y en el marco del Día Internacional de la Mujer, nos acompaña una gran mujer que es Paulina Derbez, a quien por cierto ya tuvimos el gusto de tener en nuestro canal de Huellas Mexicanas en Canadá. Bienvenida, Paulina. Muchísimas gracias a Julián, a Mariana, muchísimas gracias a Huellas Mexicanas y a UNAM Canadá por la invitación. Todo un honor estar aquí. Para poner un poquito en contexto a todo el auditorio de la UNAM y a quienes nos acompañan en esta ocasión, como bien decía Julián, Paulina es una violinista y autora mexicana en Canadá. Paulina, ¿te gustaría comenzar comentándonos, platicándonos cómo es que comienza toda esta magia con el violín? ¿Cómo empecé con el violín? Cuando éramos todos pequeños, mis hermanos y yo, nuestra abuela nos regaló un piano y todos empezaron con el piano. De hecho, todos mis hermanos también se dedican profesionalmente a la música. Cuando una de mis hermanas tenía como 7 años, mi papá le regaló un violín, pero no le interesó. Entonces, ahí abandonaron el violín en un armario por mucho tiempo. Y un día, de la nada, mi mamá estaba limpiando el armario, volvió a aparecer ese violín, dijo, ay, pues, ¿por qué Paulina no estudia violín? Y aquí estoy. ¿No? Y entonces, bueno, empecé a los 7 años, tuve la fortuna de empezar en la Academia Yuriko Kuronuma, con la cual tuve experiencias fantásticas, pues tuvimos en 2 ocasiones giras al Japón, en la segunda toqué como solista de la orquesta, con la orquesta de Fujisawa, y bueno, para mí fueron estas 2 experiencias lo que marcaron mi decisión de dedicarme profesionalmente al violín. Bien, y tuviste un viaje a Suiza, ¿cierto? Estuviste sí, una temporada allá. ¿Nos pudieras contar sobre eso? Una temporada de 5 años y medio. Larga. Sí, después de estudiar con la Academia Yuriko Kuronuma, estudié en la Olinjo Lisli con Victoria Orti. Y de ahí fui becada por el FONCA para continuar mis estudios en el Conservatorio de la Svizzera Italiana con Carlo Chiarapa. Y ahí, bueno, realicé mis estudios de perfeccionamiento con Chiarapa y con Susan Olm, y radiqué ahí 5 años y medio. Y fue, bueno, una experiencia maravillosa. Y de esa experiencia, ¿qué se rescata, por ejemplo, cuando comparas con Canadá? Hace 10 años, más de 10 años que llegaste a Canadá, ¿cómo reciben a los latinos? 15 ya. ¿Cómo reciben a los latinos de un lado o del otro? Del lado europeo o de este lado canadiense, americano, pues. Ya, en Canadá yo he encontrado mucha apertura. Es algo que siempre he dicho, que en Toronto no te sientes extranjero, ¿no? Si bien en Suiza, digo, una experiencia maravillosa, y además estaba en la parte italiana, entonces la cultura italiana es mucho más amigable, mucho más abierta, pero todavía sigue siendo Suiza, ¿no? Entonces, el suizo sí es más cerrado, digamos, al extranjero, a diferencia del canadiense, ¿no? Pero bueno, son 2 países maravillosos que ofrecen cosas espléndidas. Oye, Paulina, y ahorita que comentabas de Canadá, ¿cómo fueron tus primeras presentaciones en Canadá? ¿Cómo fueron tus experiencias, perdón? Ya, bueno, pues tuve la fortuna de, recién llegada a Canadá, de integrarme a la Ontario Philharmonic, con la cual estuve tocando unos 11, 12 años.
Y eso fue una experiencia muy importante porque fue lo que me abrió el camino aquí en Canadá y aquí en Toronto. Con la orquesta llegamos a tocar también en el reconocido Cornet Hall aquí en Toronto. Esa vez que te tocó tocar ahí, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo el público, el auditorio canadiense recibió tu presentación? ¿Y cómo lo sentiste tú también? Ya, tuve de hecho como parte del grupo de la orquesta, o sea, en ese momento era con la Ontario Philharmonic, y bueno, hicimos varios conciertos ahí en el Cornet Hall, ¿no? Entonces, realmente en esos conciertos me presenté formando parte de la orquesta. Pero recuerdo muy bien la primera vez que llegué al Cornet Hall y era como, ¿qué es esto? Es como algo, es una sala preciosa, maravillosa, que me acuerdo que hacía un pizzicato así pianísimo y se escuchaba por toda la sala. Es una sala maravillosa. Como violín solo, tuve la oportunidad de tocar en el 2016 junto con un proyecto con una bailarina, Lucy Rupert, con la cual tengo el espectáculo Mirrors, y el espectáculo que nos han designado en 2 ocasiones una beca del Ontario Arts Council. Entonces, en esta ocasión fuimos seleccionadas para participar en Culture Days, y fue una experiencia impresionante tocar en esa sala. ¿Y ya estaba ahí el músico consciente? ¿Ya estaba ahí la técnica de ensayo que cuentas en tu libro digital? ¿O todavía ahí estabas sin esa técnica? Uy, no, esa técnica ya lleva muchos años, porque esos principios didácticos para el estudio cotidiano instrumental nacieron desde mi experiencia en Suiza. Ahí es cuando nació toda la metodología del músico consciente, cómo se ha desarrollado, obviamente primero en mi alumnado. He tenido la fortuna desde 2015 trabajar con estudiantes de grado superior en países como Canadá, Costa Rica, Austria y México. Y si nos quisieras contar un poquito más en detalle de la técnica. Más que una técnica, son principios didácticos instrumentales. Y uno de los principios es el utilizar el ensayo motriz visual tanto en el estudio cotidiano instrumental como en nuestro desempeño en el escenario y nuestra relación con el escenario. Lo que es muy curioso, cuando yo empecé a idear estos principios en Suiza, no tenía ninguna idea de qué era el ensayo motriz visual y no había oído, no tenía idea de quién era el doctor Waitley, quien es el que inició con esa técnica en la NASA y con los atletas. Eso lo descubrí hace algunos años. Y sí, lo que es el estudio instrumental es un arte muy complejo porque implica cómo saber utilizar tu mente, cómo saber dirigir tus emociones y cómo prepararte físicamente para el acto musical. Digamos que dentro de la educación musical puede llegar a haber mucho estrés dentro de los estudiantes de grado superior. Y este estrés, ¿qué es lo que hace? Llega a causar, digamos, un estrés mental de todo el repertorio que tienen que montar en poco tiempo, estrés emocional, quizás, puede ser por ansiedad escénica o por ansiedad a los exámenes. Y todo eso tiene una repercusión en el cuerpo, ¿no? Como dice hay una cita de Alexander, el que creó la técnica Alexander, una técnica corporal, que dice: toda tensión mental se refleja en tensión muscular. Y entonces estos principios es lo que
aportan a la educación musical. Son principios donde se guía al alumnado a saber cómo utilizar la mente. En este caso, uno de los principios es el ensayo motriz visual. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tengo que montar una obra, ¿no? Pero yo empiezo a montar esta obra sin realmente tener una idea cómo quiero que suene o cuál es la intención musical de la obra, va a significar que si mi cerebro no sabe qué quiere, mi oído no va a saber qué quiere escuchar, y eso es lo que empieza a crear las tensiones a nivel muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, queremos abordar una obra, es ponerla en nuestra mente con otro principio que se llama el mapa sonoro mental, es decir, voy a visualizar en mi mente la sonoridad, las intenciones musicales, el fraseo, las respiraciones, las transiciones de la forma más detallada. Entonces ya tengo como eso, yo lo comparo con un arquitecto, ¿no? El arquitecto necesita de ¿cómo se llama? De sus trazos de una casa para construir la casa. Aquí es lo mismo, pero a un nivel sonoro. Entonces, una vez que ya tenemos claro a nivel mental, ya empezamos a trabajar la obra. Y un punto donde el ensayo motriz visual es fundamental es el de pasar de repeticiones mecánicas a conscientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo estoy estudiando un extracto de la obra, no me sale un pasaje, y lo que normalmente hace uno, lo repito. Como en Lugano yo tenía nada más digamos, ese método de estudio de lento a rápido o de rápido a lento, ¿no? Entonces simplemente lo repito. ¿Y qué pasa? Estas repeticiones mecánicas van creando más frustración porque no sale, y esa frustración, que es una emoción, genera cortisol en el cuerpo, por lo cual puede incluso generar tensiones, puede generar tensiones musculares, ¿no? Y lo que hace el ensayo motriz visual es esto. No me salió esta frase, ¿ok? Entonces, cierro los ojos y veo en mi mente cómo quiero tocar ese extracto, veo en mi mente la solución, tal y precisa como quiero que se escuche, cómo me quiero sentir, la emoción que quiero sentir también. La emoción es muy, muy, muy importante. Más tarde quiero hablar también de la inteligencia del corazón, pero la emoción es muy, muy importante. Entonces, aclaro todo esto a nivel mental, genero una emoción que quiero expresar a través de esta frase y después repito. Entonces, lo que hace todo este proceso es que voy de repeticiones mecánicas a repeticiones conscientes, y también lo que hace es que el estudio se vuelve muchísimo más rico y como yo digo, somos nuestros propios Michelangelos, ¿no? Y una obra de arte musical es como una pieza de mármol, y nosotros vamos como esculpiendo como queremos que quede. De hecho, hay una anécdota de Michelangelo que cuando iba a ser el David de Michelangelo, estaba ahí la pieza de mármol, y él contemplaba ahí la pieza, y la gente venía y decía, bueno, ¿y por qué no está trabajando? Ya tiene que estar trabajando. Déjeme que estoy trabajando, ¿no? Y así creo que pasaron meses, ¿no? Y es porque él visualizó seguramente la escultura, ¿no? Y luego empezó a crear el David de Michelangelo. Estaba haciendo todo ese trabajo creativo. Exacto. Bueno, y totalmente aplicable eso a la vida cotidiana, ¿no? Uno se la pasa estresado por un sinnúmero de cosas, y pues mira qué buena técnica la que aprendimos hoy, Mariana. Porque es como nosotros somos los creadores de nuestras interpretaciones musicales. Ahora, hay 3 puntos muy importantes en estos principios didácticos. Uno es primero, el reconocer cómo me veo yo como artista, porque tu sistema de creencias de cómo te ves es lo que estás creando. Y entonces es ir hacia adentro de uno mismo y decir, bueno, yo me veo
así como artista, ¿no? Tanto a nivel técnico como musical. Y de ahí hacemos una transformación interna, lo que le llamo, que es cómo me quiero ver como artista, qué es el artista que quiero crear. Eso es muy, muy importante dentro de estos principios. Otro principio que es relativamente nuevo dentro de esta metodología musical es la meditación. Llevo 2 años siguiendo el trabajo de Dr. Joe Dispenza, que es fascinante. Él da estas meditaciones basadas en neurociencia. Y es muy importante, ¿por qué? Porque lo que hace la meditación es, me va a pasar mis ondas cerebrales de beta, ahorita por ejemplo estamos en beta media, ¿no? A alfa. ¿Y qué pasa cuando estoy en alfa? Estoy mucho más relajado, mucho más creativo, mi cuerpo está mucho más receptivo. Y entonces es fundamental que el ensayo motriz visual se realice en estado alfa, muchísimo más potente que si se realiza en estado beta. Y por último, una cosa muy, muy importante es la inteligencia del corazón. ¿Qué me refiero con la inteligencia del corazón? En la música es muy común que decimos hay que ser expresivos, hay que tocar, no sé, de forma dramática, de forma melancólica, pero si nuestro corazón no está congruente, esas emociones no van a estar congruentes. Existe el instituto HeartMath Institute en Boulder Creek, Colorado, con el cual voy a tener la oportunidad de hacer próximamente una certificación. Y bueno, ellos llevan más de 30 años estudiando la inteligencia del corazón. Está comprobado que el corazón es 5,000 veces más poderoso que el cerebro. Y entonces, aquí lo que se quiere poner, ¿qué relación? Digo, a lo que voy, esta relación con la metodología del músico consciente, que es fundamental el generar este corazón congruente. ¿Por qué? Porque cuando genero un corazón congruente, automáticamente también mis ondas cerebrales se pueden cambiar de beta a alfa. Una técnica para esto es el Heart Focus Breath, la respiración del corazón congruente. Y digamos que es una técnica fundamental si realmente queremos llevar a un nivel de transformación nuestras ejecuciones musicales. Oye, Paulina, y por ejemplo, ahorita que nos estás hablando de las técnicas, ¿cómo es tu técnica antes de presentarte en un escenario? Mi ritual, yo le llamo ritual. ¿Te refieres? Porque hay dos, o sea, ¿te refieres como los días anteriores o el día de la presentación? Los dos. Ok, muy bien. Bueno, los dos, y bueno, realmente es algo que también puedes aplicarlo para cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Pero digamos, eso es un punto muy importante que tocaste, Mariana, porque justo cuando hice mi tesis con la Escuela Superior de Música de Barcelona, estuve investigando sobre las tasas de ansiedad y son bastante altas las tasas de ansiedad escénica en los alumnos de grado superior. Y era muy interesante ver en las estadísticas los pensamientos que tienen estos estudiantes en su relación con el escenario. Son pensamientos de estrés. Entonces, si tú tienes este pensamiento de estrés acerca del escenario, vas a estar recreando esa experiencia el día del concierto. Todo empieza en la mente y cuál es mi relación mental con el escenario y emocional. Entonces, aquí nuevamente es la didáctica de la transformación profunda, se aplica a la presencia escénica. Y es verse 15 días antes de una presentación, realizar con lujo de detalle cómo quieres que se lleve a cabo esta presentación. Si ya has estado en el lugar, obviamente eso ayuda, ¿no? Porque tú te ves caminando en el escenario,
llegando al escenario, tu relación con el público y cómo quieres que salga tu obra musical desde el primer sonido hasta el último sonido. Y esto, como lo dije, es como uno en la escena, no viéndose de fuera, eso es muy importante. No es que me voy a ver de fuera, un espectador, sino yo estoy en la escena. Es muy importante realmente sentirnos en el espacio, sentir el espacio alrededor nuestro y con esa energía salir al escenario y realizar el ensayo motriz visual de nuestra obra. La relación con el público también es muy importante, porque el público es el receptor de la música, el que es es también parte de esta creación, este ritual sonoro de un concierto, ¿no? Otro punto importante, lo que yo le llamo, son los 5 minutos antes de salir al escenario. Justo he estado siguiendo a un cantante de ópera y que está dedicado a los líderes de Schubert, o al canto, digamos, al canto de líder, ¿no? Thomas Hampson, a un nivel, trabaja en la Barenboim Academy en Berlín, tiene una fundación, bueno, es uno de los grandes cantantes de ópera, ¿no? Y él mencionaba justamente que esos 5 minutos antes del escenario son como el infierno para cualquier artista, ¿no? Porque es como sientes que, o sea, te has preparado y obviamente todo el ensayo motriz visual ayuda muchísimo, pero esos 5 minutos puedes sentir que alguien te está echando al precipicio. Te traicionan. Sí, al precipicio, ¿no? Entonces es muy importante también vernos en esos 5 minutos cómo nos queremos sentir, ¿no? Porque como todo es un sistema de creencias, y como todo sistema de creencias, simplemente hay que cambiarlos. Y bueno, estos son los 15 días antes del concierto. Ya el día del concierto, lo que hago generalmente, trato de descansar lo más posible, realizo alguna meditación, estudio muy, muy lento. Muy lento, esto es fundamental, estudio muy lento antes de un concierto, y para estar como sintonizada con el espacio, ¿no? Y también ya cuando estoy, digamos, físicamente en un lugar, lo que hago es recorro todo el espacio, como hago algunos también ejercicios actorales en el espacio para tener una relación escénica actoral con el escenario, ¿no? Que creo que es algo muy fundamental dentro del acto musical y que no se desarrolla mucho en lo que respecta, digamos, en las instituciones musicales. ¿Y te ha tocado, por ejemplo, tener una presentación en un lugar que no conoces, que está completamente en ceros, y cuando llegas es una sorpresa porque pues obviamente no es como tú te lo imaginabas, ¿no? Sí, pero es tan poderoso el ensayo motriz visual que, bueno, puedes ver fotos para al menos tener una idea cómo es físicamente el lugar, que cuando llegas a ese momento, sientes que ya estuviste ahí. Ok. Sí. Es que es poderosa la mente, por todo lo que nos estás contando. Sí, hay que poder trabajar. Santa Teresa de Jesús decía que era la loca de la familia. La mente, por todo lo que piensa y nos pone a hacer. Y nos pone escenarios que no son reales. Qué interesante, Paulina. Pero tenemos la capacidad de crear los escenarios que queremos. Sí, adicional. Sí. Tenemos esa capacidad tomarlo de ventaja, ¿no? Sí, exacto. Somos como decía antes, somos los creadores de nuestro arte musical. Y eso, recordarlo cada vez que toma uno instrumento en las manos, ¿no? Sí. Qué interesante, qué profundo. Oye, Paulina, y después de todas las presentaciones que has tenido, de todos los lugares a los que has visitado y en donde has tenido tus conciertos, obviamente has sido multipremiada. ¿Cuáles son los premios que más te marcaron?
O sea, que dijiste, este no lo puedo olvidar o este se me hace más especial por tal situación. Una pregunta difícil. Porque creo que todos son especiales. Siempre cuando alguien reconoce tu trabajo en ese nivel, todos son especiales. Quizás hay dos, digamos. Uno fue cuando la revista Quién de Cien en Expansión me incluyó en las 50 personalidades que transforman México, al lado de Alfonso Cuarón, Plácido Domingo, Javier Camarena. Y bueno, eso fue, digamos, un momento sumamente especial en lo que se refiere a recibir un premio de esta magnitud. Otro premio también, que se me queda en el corazón, es el de haber sido elegida en 2018 dentro de los mexicanos distinguidos en el mundo por el IME, por el Gobierno de México. Y es algo muy bello porque, bueno, fue el consulado de aquí me contactó para ponerme en la lista de las personas que iban a sugerir ellos para este premio. Y después de haber tenido esta cita, yo viajaba después, unas 2 semanas después, a Austria para dar un curso y conciertos en un festival. Entonces, me acuerdo que estaba en un café, ¿no? Tenía la vista de los Alpes austriacos, estaba en la mañana tomando mi café y de repente veo el Twitter que ponen, ¿no? De los mexicanos distinguidos. Ay, voy a ver. Y primero no vi mi nombre, dije, bueno. No, pues, ¿sabes? Y ya luego me fijé bien y estaba mi nombre. Entonces, digamos que el lugar donde recibí la noticia y la noticia fue simplemente inolvidable. Un match. Sí, too much. Sí, y además que esos reconocimientos también te ponen como un referente para las personas. Y ahorita que estamos en el mes de la mujer, en el que conmemoramos a la mujer, los derechos, ¿cómo te ves como referente para las chicas que quisieran seguir la música? ¿Qué mensaje les pudieras dejar para que no dejen sus sueños atrás? Pues que sigan siempre el llamado de su corazón, el llamado de su pasión, eso es muy importante. Que a pesar de que haya, digamos, obstáculos en el camino, los cuales pues todos los llegamos a tener, siempre tener presentes por qué lo están haciendo, el amor por el cual lo están haciendo, y que sepan que pueden crear sus oportunidades, pueden crear su forma de tocar, siempre y cuando, digamos, haya esta sincronización de mente, corazón y cuerpo. ¿Sufriste algún tipo de rechazo, por ejemplo? No. Perdón por la respuesta, no. O sea, estoy consciente, sí, de las diferencias, digamos, a nivel laboral, de oportunidades, pero quizás voy también a lo mismo, y eso obviamente es muy, muy individual. Esto es muy, muy, muy individual, ¿no? Pero bueno, a pesar de que estoy consciente, digamos, como dices, estas diferencias, y obviamente son las diferencias que vienen, pues obviamente desde la historia de la música clásica, ¿no? Uh-huh. Y de la historia de cómo la mujer se ha, digamos, llegado donde está ahorita, ¿no? En la sociedad. Pero creo que si tú te propones algo, lo puedes lograr y las condiciones se dan para que lo logres, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, digamos, no he tenido, como lo mencionas, alguna situación por, digamos, diferencia de género, ¿no? Pero bueno, obviamente estoy consciente de lo que, por ejemplo, obviamente, si vemos los directores de orquesta, obviamente hay mucho menos mujeres de orquesta, directores de orquesta que hombres, ¿no? Pero poco a poco se están colocando más y más y más. Y también creo para
yo creo que como sociedad darnos cuenta que, bueno, tanto los hombres como las mujeres tenemos cosas valiosas que aportar a la sociedad y simplemente hacerlo de una forma armoniosa y respetuosa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Julián, ¿algo más que quieras agregar? No, pues simplemente quería saber el libro El músico consciente, ¿dónde lo pueden encontrar? Quienes se interesaron por lo que acabaron de escuchar. Muy bien, pues ahorita solamente está en estado digital. Están todas las plataformas digitales en español y en inglés. En Amazon, en Barnes Noble, en iBookstore, en Google Play. Y para finales de este año debe de estar saliendo mi segundo libro. ¿Cómo es que describes la huella en la música que estás dejando aquí en Canadá? Muy importante pregunta, muy profunda. Creo que es una huella, como todo lo que venimos hablando, es esta huella del impacto a nivel educativo musical, el cómo aportar a la educación musical de tal forma que la música ya no sea ese estrés por aprender, sino que sea una vía de sanación y de transformación para el alumnado. Y también aportar a los formatos de concierto de música clásica, donde, como hace poco también lo hizo mención Ricardo Muti, ¿no? La música no es un entretenimiento, sino aportar a que se vuelva de esta percepción a un momento también de transformación para el público, ¿no? Entonces, digamos que estos dos aspectos muy generales. Ok, pues muchas gracias nuevamente, Paulina, por esta charla con Huellas en la Música. Gracias también por compartir tus creaciones musicales y también gracias a Julián y a la UNAM Canadá por este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Pues Paulina, un gusto escuchar todas estas cosas que nos cuentas, todas estas experiencias. Muchísimas gracias por dejar esa huella como mexicana en el mundo, particularmente en Canadá. Y pues bueno, ojalá hasta la próxima y ojalá en esa próxima, pues entonces ya podemos hablar del segundo libro. Exacto, ya develaré el título. Sí. Y a ver cuándo nos podemos ver también en presencial, a ver que estemos nosotros en primera fila escuchándote. Por supuesto, será un gusto. Bueno. Gracias. Chao, Bye. muchísimas gracias y hasta la próxima. El próximo mes que tenemos, Mariana, tenemos Huellas en la Música con Jorge Suárez. Muy bien, entonces ahí nos veremos. Chao. Bye. Y los dejamos con The Mystic Voice of the Violin, ahorita sí, completa. No un fragmento, sino toda la obra completa.
Il vento. Il vento. Il vento è qui. È qui con noi. È venuto a raccontarci i suoi segreti più nascosti. Pure consciousness, sin tiempo y sin espacio, conciencia